El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral que les traemos cada semana con temas muy interesantes sobre democracia, sobre participación ciudadana, sobre cultura cívica y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles esta mañana en que tenemos un programa muy especial, como todos los que hemos tenido estos últimos días, pero para que nos diga de qué se trata, se encuentra conmigo Oksana Bolchanskaya. Oksana, muy buenos días. Buenos días, Rolando. Buenos días a quienes nos están sintonizando en las redes sociales. Y así como lo dijiste, hoy tenemos un programa muy especial y también a una invitada que en innumerables ocasiones ya nos ha acompañado en este espacio electoral y nos ha dilucidado muchas dudas que teníamos en el transcurso del proceso electoral y en otros temas. Pero hoy vamos a hablar también de un tema interesante, y es porque el 15 de octubre se presentaron ante el Consejo Estatal Electoral y ante la ciudadanía en general informes finales de actividades de dos consejeros y de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino, quienes en unos días ya terminan su encargo, su periodo de designación en esta institución electoral. Y me da mucho gusto saludar nuevamente en este estudio electoral a Claudia Arlet Espino, pero antes de pasarle el micrófono, sí quiero nuevamente hacer una presentación, y como bien lo dijiste tú, Rolando, el tiempo que tenemos en este espacio electoral no le hace justicia a nuestros invitados. La trayectoria profesional de Claudia Espino es muy amplia, pero yo voy a tratar de hacer el resumen, y si me falta algo, pues ahí usted me va corrigiendo en el transcurso del programa. Ella es de origen rarámuri, autoadscripción que asume, es feminista, derecho humanista e indigenista ideológica y metodológica. Claudia Arlet Espino es doctora en Derecho por la UNAM y UACH con mención honorífica, maestra y licenciada en Derecho por la UACH, también con mención honorífica y mención especial respectivamente. Tiene especialización en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Como consejera electoral, fue presidenta fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, y también en su momento presidió e inició la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas. También fue consejera ciudadana del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, es activista de la Alianza Feminista, del colectivo Evangelina García Prince, de la Red de Redes por la Paridad y de la Red CEDAW. En el ámbito académico es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como catedrática de otras universidades públicas y privadas. Es también evaluadora nacional de los comités interinstitucionales de la evaluación de la educación superior en México. Las comisiones que ha presidido la consejera presidenta del IE, Claudia Arlet Espino, en este proceso electoral, las vamos a abordar en el transcurso de la entrevista. Así que por el momento, bienvenida, Claudia Arlet Espino, a este espacio electoral. Muchas gracias, Oksana, Rolando, y a todo el equipo que hace posible este maravilloso programa que además, bueno, pues me tocó ver cómo lo han impulsado ustedes, que ha sido un gran éxito y que, bueno, pues difunde cultura democrática, y siempre es un gusto estar con ustedes. Pues muy bienvenida, Cata, como te decimos de cariño muchas personas que te queremos.
tanto dentro del instituto como fuera del instituto, porque pues hay mucha gente que definitivamente te tiene mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración. Y pues bueno, estamos hablando de que ya entregaste tu informe como consejera presidenta, son 6 años los que estuviste aquí en el Instituto Estatal Electoral y son 2 visiones las que tuviste aquí en este instituto, primero como consejera electoral y después como consejera presidenta provisional de esta misma institución. Y pues bueno, también fue estos últimos años fueron pues también muy difíciles, ¿no? Fueron muchos retos, primero pues por una pandemia y después por algo tan lamentable como fue el fallecimiento del consejero presidente Arturo Meraz González, y que pues bueno, tú tuviste que entrar ahí al quite y pues no estuvo fácil, pero finalmente todo resultó un éxito, ¿no? Como pues todo lo que haces. Pero bueno, a mí bajo este contexto me gustaría que nos comentaras, que nos contaras cómo describirías tu experiencia como consejera electoral del Instituto de Chihuahua, del Instituto Electoral de Chihuahua, y también como consejera presidenta de esta misma institución. Sí, gracias, Rolando. Pues mira, claro que evidentemente que es una experiencia muy bonita. Yo soy profesora universitaria, eso me he dedicado los últimos 20 años de mi vida, o sea, profesionalmente pues me he dedicado a la academia y el llegar al instituto prestada de la universidad, hoy, el día de mañana regreso a mi casa universitaria, precisamente a la Universidad Autónoma de Chihuahua, después de culminar el periodo. Y pues la consejería significa el haber descubierto no solamente el trabajo en equipo, que en todas las labores que uno realiza siempre es necesaria en las experiencias profesionales, sino el trabajo colegiado, ¿no? Que tiene otras dimensiones, porque además tiene una connotación política. Entonces, es además de aquellas habilidades que ya puedes haber desarrollado en el transcurso profesional, pues estar en un órgano colegiado electoral no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces, aprendes, pules, ¿no? Lo que ya hayas vivido en ese trayecto, y creo que eso es una experiencia muy rica, ¿no? Pero luego transitar bajo las condiciones en las que estábamos, complejas, a la presidencia del instituto, pues significó y significa aún mucha responsabilidad, ¿no? Yo suelo ser una mujer muy seria en las cosas que hago, mucha de mi actividad es de concentración absoluta en lo que se está realizando. Por eso, por la responsabilidad o la carga que tienes. Entonces la presidencia pues es abismal haber sido consejera electoral y más bajo una promesa de la última charla que tengo yo con el presidente Arturo Meraz, ¿no? Que me marcó y que seguramente marcará mi vida profesional y personal en la existencia pues que tengo. Entonces, pues evidentemente que la experiencia es distinta, evidentemente que hubiera querido disfrutarla más, pero la carga de responsabilidades administrativas, políticas, pues es mucho, ¿no? Entonces hay que concentrarse mucho en ello. La consejería tiene mucho más libertades, te permite ser un poco más creativo que en la presidencia, en donde hay temas financieros, en donde había que hacerle frente a una pandemia, cargar con el luto de la muerte del presidente, después de otro de nuestros compañeros, ¿no? Que abro y cierro el periodo de presidencia con la muerte de 2 personas por el COVID y no acabas pues de vivir el luto. Entonces ha sido complejo. La situación financiera del Estado también hacía más complejo el espectro, el propio contexto político,
por supuesto no era fácil, por fortuna se sacó muy bien. Entonces, bueno, pues creo que es eso, ¿no? La consejería te permite ser más libre y ser de alguna manera creativo, y la presidencia pues para mí significó mucha responsabilidad, ¿no? Y en cumplimiento a una promesa al presidente fallecido Arturo Meraz, ¿no? Entonces son experiencias bonitas, obviamente que se aceptan y se hacen con toda la voluntad y el cariño debido, pero son experiencias muy distintas que me dejan aprendizaje, pero que también me permitieron poner a prueba los conocimientos, las habilidades, las experiencias previas que hubiese podido yo tener, el conocimiento teórico, ¿no? del área política electoral, y que bueno, pues ahora había que aplicarlo a esa realidad. Estoy muy agradecida institucionalmente hablando, ¿no? Porque, bueno, pues se tiene un gran equipo en el Instituto Estatal Electoral. La toma de decisiones nunca será fácil, ni en el colegiado y mucho menos en la presidencia. Hay que ser determinante. Yo no batallo en eso, ¿no? Mi carácter es fuerte en ese sentido. No estoy exenta de equivocarme, pero pues siempre de manera muy decidida y sobre todo con mucha dedicación, ¿no? Yo les puedo decir que mi pensamiento, mi actividad estuvo concentrada 24/7, ¿no? Durante el proceso electoral y en esta responsabilidad que tenía tan grande. Hoy que dejo precisamente este día la presidencia y que recibiremos con mucho gusto a un nuevo liderazgo, veo que pues lo que cooperas con el granito de arena en los temas, sobre todo de inclusión, que han marcado o que han distinguido mi paso por el instituto, pues llega una mujer. Para mí eso es muy importante, ¿no? Que llegue una presidencia definitiva y pues la conclusión al final del día es que valió la pena cualquier cosa, cualquier sacrificio que se haya hecho, porque el resultado es muy positivo, ¿no? Hoy podemos tener al final de este día martes ya la decisión por parte del INE de una mujer presidenta que llegará por 7 años y que seguramente seguirá abriendo puertas y ventanas, sin romantizar el tema de género, porque creo yo que aprendió también a eso, ¿no? A no romantizarlo, pero sí a sumarse al trabajo y a la creencia de la igualdad, ¿no? Entonces, el ver el trayecto en 6 años de todo lo que se pudo lograr y al haber puesto el grano de arena desde determinadas ideas, de determinadas visibilizaciones con el tema de género, con el tema de pueblos indígenas, con la innovación administrativa en estos meses, ¿no? Haciéndole frente a las auditorías y viendo qué es lo que podamos corregir, perfeccionar en los actos administrativos, pues me deja una experiencia maravillosa, ¿no? Eso creo que sería como el resumen de lo que puedo decirte ante tu pregunta. Muchísimas gracias, consejera Cata, por compartirnos esta vivencia y sobre todo de cómo tú lo asimilaste hasta desde el ámbito personal, cómo viviste tanto el periodo de la consejera como en esta etapa del fallecimiento del ingeniero Meraz y al asumir la presidencia del instituto. Y además ya nos adelantaste qué es lo que va a pasar al final del día de hoy, lo cual, por cierto, pues sí te agradecemos mucho. Pero vamos a regresar sobre todo a esta etapa cuando te toca asumir la presidencia, porque no fue cualquier etapa, fue con el proceso electoral iniciado. Entonces, yo sí quisiera que nos compartieras también cuáles fueron los principales retos con los que tuviste que lidiar ya en la operatividad, en el desarrollo del proceso electoral y digamos, ¿y qué te dio enseñanzas o sorpresas de este proceso? Bueno, mira, eran varias cosas, ¿no? La pandemia, por supuesto, teníamos la experiencia de Hidalgo y de Coahuila
con sus protocolos, lo cual sirvió bastante, ¿no? Pero pues era leerlos y platicar con consejeras y consejeros, con las señoras presidentas de cómo les había ido, para que dentro de nuestro contexto pudiéramos implementar algo, ¿no? Entonces, era un gran reto, definitivamente, lo sigue siendo. En pandemia, creo que veníamos haciéndolo bien con nuestros comités, luego con la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con pues el ir reforzando el área médica. Llegó un momento en que teníamos 5 personas dedicadas al tema de pandemia en el área médica, y aprovecho para reconocer a la doctora Isis por el gran trabajo que ha hecho en ese sentido, y a todos los directores, directoras, titulares de área que pues siempre hemos estado al pendiente de ello, implementando protocolos, estando atentos a las decisiones de la autoridad de salud, ¿no? Entonces era tremendo el tema, ¿no? Segundo, se los mencionaba yo ahorita, el cargar con el duelo del presidente, ¿no? Hoy casi saliendo de otra persona más, inclusive alguien que no muere de COVID, pero que también muere, una compañera del área de limpieza, pues no, por lo menos para mí no era fácil, ¿no? Hay gente que lo procesa mejor, y el tema es que no había tiempo ni siquiera de llorarles, ¿no? Porque estábamos en pleno proceso, todo el día trabajando, días y madrugadas, saliendo a los principales municipios del estado. Entonces, eso fue una carga, pues, emocional que de alguna manera la tienes que aislar o la tienes que detener para que te permita estar concentrado en el trabajo que se tiene, porque hay mucha gente que depende de las decisiones que tomas. Entonces, tienes que atemperarte, ¿no? Emocionalmente. Y bueno, creo que eso eran dos grandes retos, o que lo fueron al menos para mí. La otra fue el tema financiero, ¿no? El Estado atravesó y sigue atravesando una situación compleja económicamente hablando, la falta de administraciones, que a pesar que tenemos un presupuesto pues suficiente autorizado, las administraciones no eran regulares, pues por el simple hecho de que había un boquete en las finanzas, en razón de que no se había autorizado los préstamos, recordemos nosotros, hace más de un año, y eso hacía muy complejo a la situación. Y aunque debo yo de reconocer y agradecer a las autoridades el que siempre hubiera la atención hacia el órgano, pues no era tan rápida como nosotros quisiéramos, ¿no? Y bueno, pues eso nos obligó, y a mí en lo particular, a la toma de decisiones muy puntuales. Había que amarrarse más el cinturón, ser muy exactos en dónde podíamos ahorrar sin dejar de que el órgano se volviera inviable, ¿no? Hoy mismo lo es, por fortuna. Creo que todos esos ahorros que se llevaron a cabo nos permiten en este momento en que el órgano llegue a buen puerto a final de año. No batallamos con nómina ni con la parte operativa, pero era muy complejo. Era la primera vez que yo me enfrentaba a administrar millones de pesos que están destinados a una elección, a un proceso electoral, en donde debes de ser muy meticuloso en la licitación, en la autorización, en el proceso adquisitivo, ¿no? Y sin dinero, ¿no? Porque vivíamos de fiado en muchos momentos, ¿no? Entonces, eso creo que fue un gran reto para mí, y bueno, pues creo que salió adelante, y que el mejor resultado que podemos decir es que somos viables para terminar el año, y eso no solamente me enorgullece, sino que me alivia mucho, ¿no? El poderle dejar a quien viene a gobernar el instituto, a la nueva presidenta, la posibilidad de administrar y tener viabilidad pues en los últimos meses que quedan del año, ¿no? Entonces creo que fue la pandemia, la muerte de los compañeros y compañeras, y el estado financiero, 3 grandes retos. Y por supuesto el contexto político, no era fácil, ¿no? Y además ante la propia pues ideología en la que yo he militado, en el feminismo,
la aspiración a que las mujeres pudieran avanzar en el tema político, tanto en el registro de candidaturas como en ser electas, por supuesto, el tema indígena, que no era fácil de implementar, ¿no? Porque hay que mover conciencias, hay que interiorizar en las temáticas, con siempre, pues, amenazas de inseguridad, de conflictos internos en los partidos y entre los propios partidos, que son normales en un proceso electoral, pero que luego lidiar con las fuerzas políticas, con los factores reales o con otros factores reales de poder que existen en el Estado, no es una cosa sencilla, ¿no? Me permitió además comprender, pues, la actividad tan cuidada que tuvo siempre Arturo, ¿no? En el tratamiento político con las fuerzas y las cortesías, pero también el ser muy decisivo y llamar la atención cuando la autoridad tenía que hacerlo, ¿no? Con esos actoras políticos que se encontraban en un contexto bastante complejo, ¿no? Pero bueno, creo que finalmente tanto la ciudadanía como los partidos y esos actores y actoras políticos y los propios factores reales de poder cooperaron en buena medida para sacar un proceso electoral, ¿no? Entonces creo que serían esas 4 cosas que para mí representaron una complejidad en lo personal, ¿no? Como reto profesional, y que eran, por supuesto, también complicadas para el propio órgano electoral, para el colegiado del consejo, y que, bueno, la carga en la presidencia con toda esta responsabilidad administrativa, pues no era una cosa menor, ¿no? Pero siempre he creído que la dedicación, la concentración es muy importante para sacar las cosas adelante. Creo que así fueron, como lo repito, en todas las oportunidades que tengo de compartir experiencias. Hoy podemos decir que el proceso electoral fue muy exitoso en Chihuahua. Las autoridades ya han sido protestadas, se encuentran gobernando, y el resultado es que estamos en paz, ¿no? En Chihuahua, no todos los estados de la República fue ni es así, y Chihuahua creo que tiene ese éxito gracias inclusive a la propia idiosincrasia del chihuahuense, ¿no? Y que nosotros somos parte de ello como un órgano comicial muy experimentado, en donde pues ese conocimiento, esa experiencia nos saca adelante siempre, ¿no? Y como decía el propio presidente Meraz, esto va a salir bien con nosotros y nosotros, y a pesar de nosotros. Qué bueno que sea con nosotros, ¿no? Y que sea cooperando pues a la democracia chihuahuense. Así es, como bien lo dices, fue un proceso electoral pues que no estuvo fácil, nada sencillo. Sin embargo, la elección fue muy exitosa, y otro de los grandes retos que se cumplieron fue la certificación, de la cual nos hablarás próximamente, bueno, en este programa más adelante, ¿verdad? Pero bueno, para poner en contexto a las personas que nos ven y nos escuchan, el proceso electoral está lleno de actividades, y pues bueno, todas estas actividades se dividen en comisiones que a su vez las consejeras y consejeros electorales toman las riendas de estas comisiones. Una de ellas, y como bien lo dijiste y como se vio desde tu entrada al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, tu sello fue la inclusión, y en este proceso electoral 2020-2021 estuviste al frente de la Comisión de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación, y vimos mucho trabajo en esta comisión. ¿Qué destacarías tú sobre todo lo que se hizo en este tema? Fíjate que la primera comisión que me tocó a mí presidir cuando entré como consejera, después la llevaría la consejera María Elena Cárdenas, luego la consejera Georgina Ávila, y finalmente en esta última etapa de la consejería me toca a mí la responsabilidad, ya siendo presidenta del instituto. Entonces veo un cambio radical, ¿no? En aquella ocasión, cuando inaugurábamos la comisión, pues había que ser creativos
¿no? Porque se trataba de visibilizar el tema de género, la equidad, la igualdad. Y hoy veo, pues, con una unidad de género que le da puntual seguimiento a las actividades de equidad de género, de igualdad sustantiva, de paridad, mucho más ensayada, ¿no? Tenemos más de 2 años, más de 3 años con esta unidad de igualdad, que además me enorgullece mucho decir que fui parte de las voces en el Congreso del Estado para que pudiera inaugurarse esta unidad de género en el instituto, y veo ya una unidad muy madura, que tiene mucha actividad, en donde la comisión puede compartir con esa unidad de género las ideas, y no solamente seguir visibilizando, sino levantar estadística, hacer conciencia, interiorización en quienes colaboramos en el Instituto Estatal Electoral y hacia afuera también, ¿no? Entonces, creo que pues hay una gran diferencia cuando se inaugura a este momento. Realmente hoy ya la comisión se convierte pues en ser una apoyadora de esa propia unidad de género, ¿no? Que va perfeccionándose poco a poco, con muchas ideas, con mucha experiencia, y que es mucho más sencillo el trayecto a lo que fue al principio al inaugurar la comisión, ¿no? Hoy nos quedan muy claras todas las fechas a conmemorar, los actos de visibilización, ¿no? Como la foto en la iluminación rosa o en la iluminación naranja, según las fechas, el estar constantemente pues conmemorando estos días importantes, como ahora en octubre el voto, el 68 aniversario del voto de la mujer, de la ciudadanía de las mujeres, la propia adhesión a la lucha contra el cáncer de mama, las no violencias que vienen en noviembre, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues que siempre hay un panel o hay algún tipo de actividad. Hoy mismo tenemos una actividad que la realiza la unidad de género con el altar de muertos, ¿no? O sea, cosas que contribuyen pues a nuestra cultura, pero que tienen perspectiva de género y que se transversalizan, y que hoy nos queda muy claro el cómo dar los pasos, cómo seguir los protocolos de violencia, etcétera, ¿no? Que ayudan finalmente a la institución, porque esa es la misión de una unidad de igualdad de género, y que la comisión pueda acompañar ese trabajo de esta unidad, y que inclusive lo hemos podido compartir en otros estados de la República y enorgullecernos de eso, ¿no? Hace unos días Brenda participaba en un panel nacional, y creo, bueno, pues que eso nos permite decir que nuestras acciones, nuestros programas han sido exitosos y han coadyuvado pues a bajar esta perspectiva de género que definitivamente impacta en las acciones del órgano comicial, ¿no? Así es. Y luego hay otra comisión que, híjole, es de estas nuevas que se tuvo que hacer a raíz de la pandemia y a raíz también de los cambios estructurales que se implementaron en el instituto, por cierto, en el periodo que asumiste la presidencia, y es la Comisión de Seguridad, Protección Civil, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Un tema nuevo, de nueva implementación en el instituto. Coméntanos, por favor, cómo se dio la implementación, la creación de este instituto, y qué destacarías tú del trabajo de esta comisión, la cual presidiste. Sí, mira, esta empieza primero por un comité que lo inauguramos en marzo, cuando inicia la pandemia, de lejos, ¿no? Porque, bueno, pues la pandemia nos agarra, por supuesto, encerrados en casa, ¿no? Pero cuando ya tenemos que volver, pues había que no solamente reunirse, sino reorganizarse, ¿no? Ante todas las situaciones que sucedían y las decisiones de la autoridad sanitaria, tanto local como federal. Después hubo una transformación en ello, se convierte en comisión, toca la presidencia, valga la redundancia, presidirlo, y además tiene como apoyo otros 2 comités, uno de ellos que presidía yo como consejera y otro que presidía
la consejera Frida Licano, en donde se encuadran o concatenan varios temas, ¿no? Que es el tema de salud, el tema de seguridad en el trabajo, en donde las instalaciones y nuestros protocolos, la atención médica y el autocuidado se conjugan, ¿no? Entonces, coadyuvar con el área de recursos humanos, con el área de mantenimiento de las instituciones, pero también de la conciencia de todas y todos a través de los directores y de titulares y directoras y titulares de área para ese cuidado colectivo y personal que requeríamos y sobre todo el que las decisiones pudieran ser colegiadas a través de estos comités y luego ante la comisión que me tocó presidir para dejar sustento de cada una de las decisiones de los protocolos que se llevaban o que se llevan en el instituto y luego hacer conciencia y difusión, que esa parte les ha tocado a ustedes como comunicación social interna. No fue sencillo, pero creo que nos ha salido bien, ¿no? Creo que muchas de las gentes que nos visitaban, sobre todo en los periodos de mayor encierro, que a nosotros nos tocaba ya estar en el instituto, tú, Oksana, fuiste pues de las directoras que prácticamente tuvo presencia durante toda esta pandemia, con mucha valentía has enfrentado tú pues el salir a trabajar, como algunos de nuestros compañeros y compañeras, y enfrentarlo pues no fue fácil, pero sí con mucha satisfacción les puedo decir que quien nos visitaba en aquellos momentos más complejos, en el pico del contagio que fue en octubre y en el pico que tuvimos también en la segunda quincena de enero, resultado de las fiestas decembrinas con nuestras familias, se asombraban de los protocolos a seguir. Hoy para nosotros es una dinámica normal, ¿no? El cambiar de tapabocas, el que nos midan la temperatura, el gel, como se hace en cualquier parte, pero sin embargo con un seguimiento por la comisión en donde las decisiones estaban asesoradas no solamente por la parte médica, que es valiosísima, porque la doctora además no solamente tiene conocimiento médico, sino es una mujer muy organizada y que sabe planear, ¿no? Para esta salud del trabajo en plena pandemia, y todo el equipo de trabajo que la acompañó y que hoy la acompañan otras dos personas de la Facultad de Medicina, y aprovecho para agradecer al señor director, al doctor Hinojos, por ese acompañamiento al órgano electoral y su disposición para ello. Y bueno, esta comisión está integrada además por directores de áreas que son muy relevantes para la toma de decisiones, ¿no? Creo que la planeación de esa comisión fue muy oportuna, porque está la parte jurídica a través del secretario ejecutivo, del director jurídico, pero también está el área administrativa a través de recursos humanos, la doctora, por supuesto, y la presidencia, que finalmente marca la política pública interna y externa como responsabilidad que se tiene. Entonces se conjugaban una serie de conocimientos para la toma de decisiones, ¿no? De manera que el área eminentemente normativa pues analizaba las decisiones de la autoridad de salud local y federal para ver qué es lo que teníamos que implementar. La doctora lo ponía en operación, y luego se pasaba a ustedes a comunicación social para poderlo difundir, y el resultado creo que es bueno, ¿no? El comparativo que el Instituto Nacional Electoral ha hecho de los soples en el manejo de la pandemia para Chihuahua, a pesar de las muertes que hemos tenido, el contagio es mínimo, ¿no? Entonces, pues creo que hemos logrado un transitar del tratamiento de la pandemia muy positivo, con mucho más gasto de recursos, eso es cierto, porque pues así era, ¿no? Había que estar comprando insumo para los tapabocas, para las máscaras cuando salen nuestros compañeros a los municipios, evidentemente el surtir de gel, que se consume mucho, los registros, hacerlo prácticamente pues con un disfraz médico que no era barato, ¿no? El estar invirtiendo además en la limpieza con más puntualidad a lo que ya se tenía, era una parte financiera que había que resolver. Entonces la comisión tuvo, creo que la habilidad para ello, y pues bueno, el comparativo con
otros estados de la República. Dicen que las comparaciones no son tan buenas a veces. Yo creo que si lo son, nos permite avanzar. Siempre que lo hagamos de manera propositiva, por supuesto, ¿verdad? El aprender de otras experiencias, poderlas traer a lo que nos pueda funcionar en el estado, y también compartir la propia para que se pueda seguir el ejemplo cuando las cosas salen bien y que se puedan contextualizar, ¿no? Entonces esa sería como la gran experiencia de la comisión, con protocolos muy puntuales y con, creo, una disciplina que hemos logrado las y los empleados del instituto. Así es. Y bueno, algo también muy importante en un proceso electoral para que salga bien es la comunicación que se tiene con otras instituciones y las relaciones que se llevan con las mismas, ¿no? Dentro de la Comisión para el Seguimiento a las Actividades de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y del Servicio Profesional Electoral Nacional, pues bueno, se hizo este trabajo, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos en esta experiencia de vinculación con estas instituciones? Bueno, pues el INE, por supuesto, es nuestra institución nacional guía, ¿no? Que a pesar de que, bueno, la propia Constitución marca una relación de coordinación, lo cierto es que, bueno, pues INE se convierte en ejemplo y en cabeza de muchas de las actividades por las facultades y atribuciones que tiene, ¿no? Yo creo que, bueno, pues siempre hemos logrado desde la presidencia de Arturo una relación muy positiva con el INE. Yo traté de conservarla en lo que me tocaba, no solamente como presidenta de la institución, sino como presidenta de la comisión, darle seguimiento al sistema profesional electoral nacional, que es sumamente importante porque estamos pues en un caminar en donde, a pesar de que tenemos pocas plazas, pues se consolida, ¿no? Personal altamente calificado con estándares muy altos a nivel nacional, y eso siempre será muy positivo para la institución, ¿no? Entonces, la vinculación con el INE siempre es de manera muy respetuosa, por supuesto, pero sí les puedo decir que además es muy apoyadora, ¿no? Y aprovecho para agradecer y destacar el gran apoyo que el delegado del INE en Chihuahua, el maestro Alejandro Sherman, tuvo a bien con el órgano electoral, ¿no? Es un hombre que te contesta en la madrugada, ¿no? Al menos yo me atrevía en los momentos más álgidos de la elección, cuando había que tomar decisiones, y bueno, pues es un hombre que siempre me contestó, que siempre estuvo atento, apoyando, ¿no? Y ese es el primer vínculo que se tiene con el INE, ¿no? Porque es el que está contextualizado con el espectro político electoral en el estado, por supuesto, con el señor presidente Lorenzo Córdoba, ¿no? Su manejo amable y siempre también apoyador hacia los estados, pero duro cuando hay que serlo, ¿no? Consejeras, consejeros electorales, la comisión de vinculación que preside el consejero Rivera, que integra la consejera Dania, las de género, ¿no? A la maestra Claudia Zavala, a Adriana Favela, ¿no? Pues que son de quienes de alguna manera tienen una mayor vinculación con los órganos públicos locales electorales. Siempre Chihuahua se ha visto favorecido por sus atenciones y por pues estarnos dando seguimiento, que siempre es necesario, ¿no? Porque hay, por supuesto, crisis y hay que manejarlas. Entonces es muy importante el estar en constante comunicación. Nosotros somos muy preguntadores, es decir, a través del CIVOPLE, este sistema que nos permite estar preguntando al INE opiniones sobre ciertas situaciones que se dan. El que pregunta no se equivoca, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos siempre tenido a bien utilizar esta herramienta que INE ha creado, siempre se nos ha pues atendido de una manera muy diligente, y creo que eso se debe de conservar, ¿no? Porque somos instituciones no solamente hermanas, sino que nos necesitamos. Y con ello vienen otro tipo de relaciones con los propios órganos electorales de otras entidades federativas. Chihuahua creo que eso lo ha hecho muy bien, ¿no? Siempre atentos a las acciones, a los foros
a la actividad pues de las asociaciones que integran consejeros electorales, con la AIEF integrada por presidentes, ¿no? Que integró Arturo y he tenido yo también la oportunidad de integrarla. El presidente Osvaldo Chacón muy cercano a Chihuahua. Así fue también con la Asociación Mexicana de Consejeras y Consejeros, de consejeras electorales, las mujeres. Se autoascriben chihuahuenses las señoras, entonces yo creo que eso nos dice pues mucho de la cercanía que siempre hubo con Chihuahua y de vernos favorecidos por sus atenciones y el poder compartir experiencias con ellas. Lo mismo Renacedi, que tuve yo la gran responsabilidad y privilegio de presidir esta Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, que todas las experiencias de los estados en materia indígena sobre todo, ayudaron o coadyuvaron a darle contenido a las acciones afirmativas que nosotros implementábamos tanto en género como en pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que esta comisión, que he de decirles que fue mi favorita, la de vinculación por el trabajo técnico que se hacía, ¿no? Las otras pues eran de mucha ilusión, de impulsar pues creativamente ciertas visiones. La Comisión de Seguridad y Higiene era de mucho pendiente constante, ¿no? Por la situación que vivíamos, pero esta tan técnica te permite, pues, estar muy inmerso en qué significa un órgano comicial para la democracia de nuestro país y del propio Estado, ¿no? Te permite interiorizarte en el órgano comicial, ¿no? Vaya, son muchos temas, definitivamente nos van a quedar fuera de esta entrevista muchos temas, pero yo estoy segura, consejera Cata, que tanto en este espacio electoral como en otros espacios vamos a seguir conversando sobre los temas electorales, sobre los temas del feminismo, de inclusión, de derechos humanos, en fin, y en el plan de amistoso sobre muchos temas también de interacción personal. Yo en este momento te quiero preguntar, antes de cerrar este espacio, ¿qué te llevas de estos 6 años? ¿Con qué te vas a quedar? Pues como iniciábamos, ¿no? Es una experiencia muy bonita, así la clasificaría yo, ¿no? Porque te da experiencias y satisfacciones profesionales, pero también personales con toda la gente que se convive, ¿no? Porque sufres al lado de otras y otras angustias, ¿no? De los propios tiempos, de los contextos que se nos dan en procesos electorales o fuera de ellos. Me llevo, por supuesto, muchas amistades, el conocimiento de haber compartido con todas y todos ustedes dentro del órgano electoral en Chihuahua, con los de otros estados de la República, con gente muy sabia en todos los sentidos. Soy una mujer más madura hoy en día, ¿no? A mis 42 años jamás me imaginé ver muchas cosas que hoy las puedo ver. Una gobernadora, por ejemplo, mujer en Chihuahua, presidentas del Congreso del Estado, 82 gentes de origen indígena gobernando en las municipalidades del Estado Grande. Y la experiencia administrativa fue maravillosa, ¿no? Porque el haber transitado un proceso electoral en el último año, en donde 4 auditorías teníamos encima, una misma que yo pedí de auditoría externa, otras 2 que nos llegaron federales y finalmente la del ISO que logramos certificarnos, se nos da esa entrega el viernes pasado y poderlo superar, compartir pues el trabajo en equipo, en el colegiado, de cosas que ni siquiera imaginaba, ¿no? De las dimensiones y de la responsabilidad, y compartirlo con otros y otros, pues ha sido maravilloso para mi vida profesional y para mi vida personal. Entonces me llevo una gran satisfacción del trabajo cumplido, de ver a un Estado en paz y de que el órgano comicial haya podido cooperar para eso. Me voy muy contenta, además como la cereza en el pastel, el que hoy, en unas horas, vaya a ser nombrada la primera mujer como presidenta definitiva en el órgano comicial, ¿no? Entonces, eso es una gran satisfacción de una lucha que yo emprendí como mujer al lado de otras feministas en Chihuahua. Entonces, ver la consolidación de espacios para las mujeres en la toma de decisiones,
creo que el día de hoy me voy pues con esa satisfacción y segura de que la nueva presidenta abrirá puertas para más mujeres y que representa un gran triunfo en la parte política electoral, ¿no? Así es, muchas gracias. Y como bien te lo dije en un principio, pues eres muy querida tanto dentro del órgano electoral como fuera de él, y pues ya en esta transmisión pues te están felicitando muchas personas, entre ellas Marta González Rentería, la red de profesoras universitarias, Brenda San Román Thompson, la jefa de unidad de género aquí en el instituto, Erika Rascón, Nora Ileana Villavaca. Bueno, son las personas que te están felicitando aquí dentro de la transmisión, y pues bueno, ya te lo dije, ¿no? Eres muy un querida. abrazo para cada una de ellas. Amigas pues bueno, feministas, precisamente. Sí, así es. Y pues bueno, ha llegado pues el momento de dar un cierre a este espacio. Pues no quisiéramos irnos y seguir platicando contigo, pero pues ya el tiempo es necesario ir terminando. Y me gustaría pedirte un mensaje para todas aquellas personas que te están viendo y para todas aquellas personas que te conocen y también para las que no te conocen, este mensaje que bueno, sería el último como consejera presidenta de este instituto. Pues creo que el mensaje sería primero agradecer a la ciudadanía el esfuerzo que hizo en este proceso electoral, agradecer a mis compañeras y compañeros del órgano comicial y por supuesto a mis compañeras y compañeros consejeros electorales por toda la experiencia, y que aunque tengo una satisfacción muy grande de todo el trabajo que se hizo por todas y todos, hay mucho camino todavía por recorrer y bueno, el gran mensaje es eso, ¿no? Hay que seguir avanzando, hay que seguir caminando. Las renovaciones siempre son buenas, y hoy que llega una renovación al instituto creo que es muy positiva, y estoy segura que no solamente será para bien, sino que superarán lo que ya se ha hecho. Yo así lo espero, así lo estaré aplaudiendo desde la trinchera que me toca, y me devuelvo con mucho gusto a mi casa, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la cátedra, a la investigación, y espero volver a coincidir con todas y todos en algún momento, ¿no? Desde estos otros espacios, agradecida, por supuesto, como se los menciono, y dispuesta siempre a cooperar con la cultura política, y por supuesto en lo personal, bueno, pues siempre mi confianza y mi mano amiga para todas y todos. Muchísimas gracias, Claudia Arlette Espino, consejera electoral, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, por estar con nosotros en este espacio electoral, pero no nos despedimos todavía, ni tampoco este es el último evento con el que vamos a ofrecerle a la ciudadanía. Y digo esto porque en unos minutos, en media hora, desde las plataformas del Instituto Estatal Electoral, se va a realizar una mesa panel, Democracia y Liderazgo Político de las Mujeres, en la cual tú eres la panelista. Por eso ya queremos cerrar este espacio para darte un momento de respiro, porque vas a tener que entrar a otro evento. Te damos las gracias a ti, Cata. No nos despedimos, te esperamos ahora en media hora en otro espacio, y sabemos que te vamos a seguir encontrando en muchos espacios donde el liderazgo político y el liderazgo profesional de las mujeres se abre, tanto en Chihuahua como en el país. Sigan con nosotros en Espacio Electoral. Gracias, Claudia Espino. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos en un rato. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.